Bienvenidos a Amanecer con Dios. La gente vive en una absoluta ignorancia acerca de Dios. La palabra dice en 2 de Corintios 4:4 que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Por ejemplo, en Nínive, espiritualmente hablando, los hombres no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Jonás 4:11. Jesús mismo les dijo a los saduceos que erraban ignorando las escrituras y el poder de Dios. Mateo 22:29. Pero Dios le prometió a su pueblo: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Isaías 54:13. Por eso, miremos hoy algunos rasgos del estilo que Jesús usó para enseñar. Primero, Jesús enseñó citando la palabra escrita de Dios. Él decía comúnmente: escrito está, dando énfasis a la autoridad de las sagradas escrituras. Él les preguntaba a los oyentes: ¿nunca leísteis? ¿O ni aún esta escritura habéis leído? Marcos 12:10. Y mandaba a los fariseos: escudriñad las escrituras. Si usted quiere saber cómo creer y cómo vivir, vaya a la palabra escrita de Dios. Ella no le va a fallar nunca. Segundo, Jesús enseñó con ilustraciones fáciles de entender. Marcos 4:33 revela que Jesús enseñaba por parábolas conforme a lo que podían oír. Como maestros de la palabra debemos ser sencillos en los términos que usamos para que todos aprendan y todos sean exhortados. Por eso Pablo enseñó incluso que si alguno habla en lengua extraña, pide en oración poder interpretarla en aras de edificar la iglesia. 1 de Corintios 14:12 y 13. Tercero, Jesús enseñó con autoridad. La autoridad es un fruto de la comunión con Dios y de la convicción que la Biblia es la verdad. Esa fue la conclusión a la que llegó la multitud en el Sermón del Monte. Jesús les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7:29. Esa autoridad con que Jesús enseñaba la recomendó Pablo a Tito al decirle: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Tito 2:15. Cuarto, Jesús enseñó con sabiduría. Por eso cuando le querían sorprender en alguna palabra, sus adversarios se avergonzaban porque los dejaba sin palabras. Por ejemplo, cuando le preguntaron si era lícito dar tributo a César o no, su respuesta los dejó avergonzados al decirles: dad pues a César lo de César y a Dios lo que es de Dios. Jesús enseñaba con tal sabiduría que le ponía dilemas difíciles de responder a los religiosos. Por ejemplo, les preguntó a los fariseos cómo es que el Cristo es el hijo de David, si David mismo le llama Señor, al decir: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Marcos 12:35 al 37. Número 5. Jesús enseñó con verdad. Así lo revela Mateo 22:16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Por eso Pablo testificó de la verdad que está en Jesús. Efesios 4:21. Sexto, Jesús enseñó con su ejemplo. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mateo 11:29. Jesús dejó claro que el maestro debe ser un modelo digno de imitar. El ministerio de maestro contiene una de las responsabilidades más grandes en el reino de Cristo. Es que Jesús enseñó: bástale al discípulo ser como su maestro. Mateo 10:25. Cuando observó que los maestros de la ley no eran modelos, dijo: son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. Séptimo, Jesús no hablaba por su propia cuenta. Las palabras que oía del Padre eran las que enseñaba a la multitud. Por eso le dijo al Padre en Juan 17:8: las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han creído verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.
Todo maestro cristiano debe pasar tiempo a solas con el Padre para que le muestre lo que los discípulos necesitan oír. Y por último, Jesús enseñó para la eternidad. Por eso les dijo a sus enemigos: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Amados, Jesús enseñó de tal manera que les dijo a sus discípulos: uno es vuestro maestro, el Cristo. Mateo 23:10. Todos los maestros cristianos somos solamente colaboradores del Maestro de los santos, esto es Jesús. Así que cuando no entendamos plenamente la palabra, podemos ir a Él y decirle: abre mis ojos para entender la Escritura. Él obró ese milagro con sus discípulos en Lucas 24:45. Por tanto, lo puede hacer también con nosotros. El Señor les bendiga.